¿Cómo estás, mi querido Arturo? Qué gusto saludarte y verte. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer estar aquí presente contigo. No, hombre, el gusto es mío. La verdad es que yo vi el video que hiciste de la sustitución de las importaciones. Me Ajá. resultó sumamente entretenido, de mucho valor, mucha información manejaste ahí. Además, es algo que, como lo digo, lo comentó el presidente López Obrador y nadie le dio, o sea, en verdad, si yo no lo veo en tu contenido, yo ya no me acuerdo, te lo aseguro. Como bien dijiste, el presidente menciona en una mañanera que él iba a recomendar un proyecto a la Mm, administración entrante de la doctora Claudia Sheinbaum, empezar un proceso de sustitución de importaciones. exacto. Y pasó, como bien dijiste, muy desapercibido, muy por abajito del agua. Es paréntesis, es otra prueba más de que todavía no le agarran el estilo al presidente. Eso, ya se No, va no lo agarran. y exacto, ya se va el señor y nunca terminamos de agarrarle el ritmo. Sí, sí, digo, yo participé en la campaña de Andrés Manuel para jefe de gobierno en el año 2000, entonces vengo siguiendo su campaña o su Sí. carrera política desde ya hace algún tiempo. Ujú. Entonces ya me he empezado como a familiarizar más respecto de los temas que aborda y cómo los aborda y cuáles son verdaderamente los dardos que suelta muy por debajo del agua. Pero bueno, básicamente, vamos a hablar de lo que es el proceso de sustitución de importaciones. Ujú. Este proceso de sustitución de importaciones consta básicamente, como su nombre lo indica, de sustituir todo aquello que se importa. Sí. Y este proceso nace a partir de la Segunda Guerra Mundial durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Ok. Básicamente consiste en que la producción nacional sustituya todo aquello que importamos. Vamos a poner un ejemplo y muy específico respecto del general Cárdenas. Ok. Cuando el general Cárdenas inicia su administración, bueno, mediados de su administración, estalla en Europa una guerra devastadora que destruye totalmente toda la producción que se tenía de bienes y servicios. Ok. ¿Quién empieza a sostener el esfuerzo bélico? Son los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Si suponemos que nosotros tenemos un tractor, mayormente aquí en México, esos tractores pues venían manufacturados por empresas de los Estados Unidos. Ujú. Eh, Esa empresa de Estados Unidos que antes nos vendía los tractores, ahora cambia el perfil de sus productos por Humvees, por tanques de guerra, por material bélico. Por lo tanto, si nosotros teníamos ese tractor y por alguna razón se daña, pues la refacción ya no la vamos a encontrar porque ya no la fabrican. Ujú. Entonces, lo que planea el general Cárdenas es, dado que Europa no está abasteciendo su alimentación, Estados Unidos y sus jóvenes ya no están en el campo, sino están en los campos de batalla en Europa y en el Pacífico. México lo que hace es decir, ok, primero nacionalizo el petróleo y le vendo ese petróleo a las fuerzas aliadas. Ok. Sé que algunos historiadores me van a decir que no fue exactamente así, pero me voy a brincar esa parte porque es meternos en otro rollo, porque hubo una parte en la que el petróleo mexicano empezó a venderse a las potencias del eje, previo a la Segunda Guerra Sí. Mundial, porque, pues digamos que los americanos y los ingleses no estaban precisamente contentos por la expropiación petrolera. Pero ya iniciado el conflicto bélico, dejamos de venderle a las potencias del eje porque nos hunden dos barcos petroleros precisamente y empezamos a mandar nuestro petróleo a las refinerías en los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, con esas divisas, nosotros empezamos, y por nosotros me refiero al gobierno del general Cárdenas, empezamos a utilizar ese dinero para comprar maquinaria y Ujú. empezar a producir aquí en México al principio esa refacción que nos hacía falta de nuestro tractor y posteriormente, como es de esperarse, esas industrias empiezan a crecer, esas empresas empiezan a pues tener el camino natural de una empresa Sí, claro. y entonces expanden su negocio y ya no nada más hacen esa pieza que nos hacía falta, sino que también empiezan ya a fabricar sus propios tractores. Pero pues así con los tractores fue con pues prácticamente todo. Específicamente empezamos con servicios, luego se transitó a bienes de consumo y después bienes de capital.
Ok. Para aquellos que no sepan, paréntesis, bienes de capital son máquinas que fabrican máquinas. Los bienes de consumo puede ser una sala, una silla, un comedor. Y los bienes y servicios, pues son básicamente un restaurante, digamos, la chica que te pone las uñas, etcétera. Ese proceso de sustitución de importaciones, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, pues ya se estaba avanzando, ya se tenía en marcha. Y llega algo que se conoce como el milagro mexicano, que ocurrió Ah, ok. durante la década de los 50 y de los 60 hasta mediados de los 70. ¿Qué significó? Pues había dinero precisamente porque el fabricar maquinaria aquí en México abarata los costos, pero genera una derrama económica muy importante en las localidades. Ujú. Si hay dinero, hay economía, se genera economía y por lo tanto la derrama económica hace girar los engranes de la industrialización de México y por lo tanto tenemos esto que se conoce como milagro mexicano, en el que estábamos creciendo a tasas superiores del 6% durante 25 años, que es una locura, incluso para China el día de hoy que estamos viendo o que vimos a principios de los 2000 tasas de crecimiento del 12% anual, pues sí, porque apenas estaba despegando la economía china, el día de hoy ya estamos hablando de 6-7%. O sea, estábamos hablando de que nosotros hace 60, 70 años estábamos creciendo al mismo ritmo del que está creciendo China hoy con su Éramos propia la industria. China de antes. Éramos la China, efectivamente. Sí. Ahora, mencionabas mi video en el que lo explicaba y hubo muchos detractores de ese video porque hablaban fíjate que escuché la entrevista que le hacías a Roberto, al tocayo, Sí. y hablaban precisamente de cómo tratan de adaptar la realidad a su ideología, aunque se topen con pared. No Sí. importa, la realidad está mal, mi opinión es la correcta y Sí. es lo que los tienen, donde los tiene a los opositores. Este no es un lápiz. Entiende que no es un lápiz. Claro, yo veo un caballo, No, no, ¿no? sí. Yo sé que se van a reír, pero esa es la realidad que nos quieren hacer ver, Exactamente. tristemente. Entonces, China inició un proceso de sustitución de importaciones específico, bueno, más acelerado a partir de la administración Trump, pero lo iniciaron a partir de los años 90. Yo recuerdo las clases de economía que hablábamos de los 7 tigres asiáticos, China, Taiwán, Taipei, Japón, todas esas economías que se consideraban eh, meramente manufactureras, al día de hoy son potencias económicas. Estamos hablando de Corea del Sur, por ejemplo, y esa enorme capacidad que tiene para generar los microchips que todos utilizamos todos los días. Y la administración Trump logró acelerar escandalosamente ese proceso al negarle precisamente el acceso a ese tipo de tecnologías con patentes americanas o europeas, pero en la inventiva china ha logrado generar ya todo aquello que tenían prohibido. Ujú. Entonces, regresando a México, esa declaración que hace el presidente, si bien la circunscribe no nada más a la autosuficiencia, no solo energética, sino alimentaria, y después meterla dentro del marco del TEMEC, pues nos habla de que el presidente está previendo, primero, no entrar en una guerra comercial, segundo, quien no conoce la historia, el señor presidente conoce la historia de arriba abajo y de Sí. abajo para arriba. Es impresionante. Por eso me encantan las mañaneras. Son clases de historia fuera de los libros y con Sí. aplicación práctica. Sí. Entonces, es precisamente regresar a alimentar primero al país. Ujú. Déjame platicarte una anécdota, Roberto. Por favor. Recuerdo mucho una clase, yo estaba, si mal no recuerdo, en la secundaria y estábamos en la clase de educación cívica Ujú. y nuestra profesora nos hablaba de que los griegos habían tenido la oportunidad de desarrollar las artes y la filosofía y la arquitectura y básicamente son los padres del occidente moderno. Bueno, ¿cómo fue que lo lograron? Simple y llanamente porque tenían el estómago lleno, porque tenían un sistema económico basado en el esclavismo y en los tributos, pero que les facilitaba tener el estómago lleno y entonces poderse dedicar a utilizar el cerebro. Nosotros lo vemos, si tienes a un individuo
que tiene hambre, que no tiene la certeza de comer 3 veces al día o 2, pues difícilmente se va a poner a filosofar respecto de si la reforma al poder judicial es buena o no. A estar buscando la papa. Totalmente, totalmente. Entonces, esa visión que tiene el presidente de primero vamos a llenar el estómago de los mexicanos y con lo que sobre, utilizarlo para vender en el extranjero, nos hacemos de divisas. Con eso podemos empezar a comprar la tecnología, pero hay un punto importante que también le pasó de noche a mucha gente. Tú recordarás cuando el presidente celebraba la llegada de la famosa planta de Tesla en Nuevo León, que Sí, quedó y que sigue ahí en el entredicho, sí. hablaba de una cuestión bien importante, el traspase de tecnología. Ah, No es lo mismo, pon tu fábrica y yo no puedo entrar para ver cómo lo haces, a decir, sí, la pones, te ayudamos, exenciones fiscales, te facilitamos maquinaria, bla, pero parte de esa tecnología se tiene que quedar aquí y tienes que capacitar a los técnicos mexicanos para que eventualmente podamos replicarla. ¿Sí? Y creo que el presidente tiene muy claro que pues finalmente terminó el famoso Tratado de Bucareli, que para quienes no lo sepan, fue un tratado que firmó México en los años 20 para reconocer, si mal no recuerdo, el gobierno de Álvaro Obregón, ujú. en el que básicamente México se comprometía por 100 años a no desarrollar su propia tecnología. Y para muestra un botón. Por eso es que González Camarena, el inventor de la televisión a color, tiene que ir a los Estados Unidos a patentar y vender su invento y no se produce aquí en México. De hecho, Entonces, sí, dime. ahí fue donde yo me involucré a leer a los tratados de Bucareli, porque yo dije, bueno, ¿cómo es posible si el inventor es mexicano? ¿Por qué no lo desarrolló aquí? Y empecé a leerlo. Ujú, Que, que hay muchas teorías, ¿verdad? Del Tratado de Bucareli. Uno claro. dicen que no es cierto eso, hay otros, bueno, en fin, pero no es el momento este. Sí, Arturo, claro, no es una clase de historia. sí, no, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Tú Sí, crees dime. que México, yo siempre he dicho que la economía, yo no soy economista, no lo soy, pero me gusta leer y me gusta investigar. Yo siempre he dicho que México y Estados Unidos tienen una economía siamesa, que si separas a uno del otro, si separas a uno, el otro se muere. Nos han Yo, hecho creer, sí, sí, sí. bueno, ¿podemos realmente separar estos dos cuerpos sin que pase algo? No, sin que pase algo, no. Ah, No, no, mira, en este video en el que hablaba, en otro de mis videos hablaba precisamente de la amenaza que hizo Ken Salazar ujú, respecto de que si se aprobaba la reforma al Poder Judicial, estaba en riesgo el comercio de México y Estados Unidos. Eh, yo lo criticaba y más allá del nacionalismo, sí, se invitaba y se preguntaba, bueno, yo le preguntaba a la audiencia, bueno, ok, no nos vamos del TEMEC, finalmente están los BRICS. Hay que entender que las cuestiones económicas no nada más son números, sino también es gente, también son lógicas individuales. sí, Nosotros no podríamos entender, por ejemplo, la deuda que tiene Salinas Pliego, excluyendo la decisión de la personalidad de Salinas Pliego. sí, ¿Sí? totalmente de acuerdo. Entonces, la economía es una consecuencia en realidad de las interacciones humanas. Si nosotros únicamente viendo el punto de vista económico, no sería tan rentable, dado que Monterrey está a 300 kilómetros del principal mercado mundial. Nuestra infraestructura turística está diseñada para recibir europeos, pero Sí, principalmente norteamericanos. sí, El tren del Istmo, que es una extraordinaria apuesta que hizo nuestro presidente precisamente para industrializar el sur, está totalmente diseñado para abastecer el mercado norteamericano. sí, sí, Entonces, de hecho sí, sí. desligarnos totalmente por una Ah, cuestión política, no nada más sería, me parece un error sumamente caro, que ujú, pagaríamos y veríamos frutos, en el mejor de los casos, en 15 años. sí, ¿Por qué? Porque también estaríamos compitiendo por los mismos mercados, tanto con China como con Rusia o como con Brasil o India. Si nos vamos únicamente al tema de manufactura, ujú. India y China nos dan la vuelta 3 veces.
No, Y pero fácil. sí, o sea, nos va como le fue a la oposición el 2 de julio. Entonces, no sería tan prudente. Ok. Ahora bien, las cuestiones económicas son consecuencia, no son origen. Entonces, si algún titular del ejecutivo en algún momento, digámoslo coloquialmente, se le alborota la hormona y rompemos el El tratado de Temec, libre comercio con Estados órale, Unidos, nos bye. vamos, vais, total, no son los únicos. Pues no son los únicos, pero son los principales. Oye, Primera, no segunda, son los únicos, no son los únicos, pero es al mercado que le apuestan la mayoría de los países del mundo. O sea, exactamente, exactamente. Y segunda, tenemos que partir del hecho de que en los Estados Unidos sus gobiernos obedecen a los intereses de los corporativos ok. y los corporativos no son precisamente con orientación social. A ellos lo que Ujú. les interesa son los balances. A Sí, ellos sí, es sí. cuántos ceros hay en la cuenta. Sí, sí. Y lo acabamos de ver, las declaraciones del gobierno de Texas a raíz también de la aprobación de la reforma, en el que el gobierno de Texas decía, aquellas empresas que estén considerando, o más bien volviendo a considerar la inversión en México, vénganse a Texas. Aquí nosotros los recibimos. Aquí Sí. el gobierno está dedicado a satisfacer las necesidades de los empresarios. El pueblo no importa. Ajá. Entonces, en esa lógica, estás teniendo a una administración como la de Estados Unidos, sin importar si es Trump o Kamala Sí. Harris, que está totalmente enfocada en satisfacer los intereses de los grupos de presión, los famosos lobbies, el Ujú. lobby de las armas, el lobby de los medicamentos y los laboratorios, Wall Street, etcétera. Ese tipo de administraciones, cuando ven verdaderamente atentados en contra de sus intereses, pues vamos a ver un Cuba 2.0, lo que han tratado de hacer con Venezuela. Ahora, ¿cuál es la enorme diferencia entre la Cuba que gana la revolución con la Venezuela del día de hoy? Es que ya no nada más hay un mercado o dos, ya hay más. Entonces, yo creo que quizás México como administración le convendría evaluar, no hoy, pero sí en unos 20 años, perdón, en unos 20 años, qué tan prudente es mantener una relación comercial unipolar con los Estados Unidos. Porque no es mentira, el 84% de todo lo que se produce en este país va para el lado norteamericano. Y Todos los para huevos nosotros, en una sola canasta. exacto. Digo, también es cierto que no vamos a tener un huevo en cada canasta, pero quizás la audiencia no sepa, pero México tiene 66 tratados internacionales de libre comercio con el mundo. Ay, yo no lo sabía. Somos el país que más tratados internacionales tiene. Entonces, nada más hacer que funcione uno, a mí me habla más de geopolítica que de economía. Sí, sí, fíjate, ahorita que mencionas eso de que tenemos más de 60 tratados, oye, y entonces, ¿por qué no hemos detonado los otros? Digo, fíjate, ¿eh? Porque este Ajá, comentario yo lo he hecho mucho, no es defender a López Obrador porque él es bueno defendiéndose, que se defienda solo. exacto. Porque me dicen, es que López Obrador hay muchas cosas que no hizo o que no le interesó hacer. Pues no, porque él tenía que hacer otro tipo de cosas, que era hacer que la gente no tuviese hambre para que pudiese funcionar esta sociedad. Porque, mira, yo soy de Acapulco y la gente luego me dice, no, pero si Acapulco no está tan jodido como tú lo platicas. Bueno, es que vete de vacaciones a Acapulco y te la vas a pasar bomba, Sí, pero claro. nace, vive e intenta salir adelante en Acapulco, Guerrero, después te platico. O sea, yo sé, y no es tirarme el piso, pero yo sé lo que es esa pobreza de que se vive en las colonias de Acapulco. Y la gente no tiene, además no tiene, no es que no tenga las ganas, no tiene la energía, mi querido Arturo, de ver política, de Ujú. politizarse, de saber de la economía, de saber de qué cosas, de las inversiones extranjeras. Lo que quiere es levantarse temprano, irse a trabajar, salir de trabajar, irse a lavar carros, salir de lavar carros, irse a cuidar lanchas, y una vez que llegan los lancheros, ayudarle a descargar los pescados. O sea, está todo el día trabajando el costeño. ¿Por Sí, qué?
porque no hay otra forma de ganarse la vida. Lo que decíamos hace un momento, si tienes hambre, difícilmente te vas a poner a filosofar respecto de si la reforma judicial o si la balanza de pagos o si X, Y o Z. Ajá. Sí, porque Sí, dicen, ay, es que los países como Dinamarca, Noruega, son ciudadanos muy cívicos. Pues sí, porque ellos tienen otros ingresos. Ellos y no tienen, solo eso, también no hay que olvidar, todos ellos fueron colonizadores. o es otra cosa. Sí, o Pero, sea, digo, sí, nos quieren comparar con Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos, pues sí, maestro, pero entonces, ¿qué? ¿Empezamos a colonizar Centro y Sudamérica? pues sí, no, mejor no lo digo porque luego desvirtúan los videos. Te iba a decir, hay que empezar con tal país, pero no, porque luego No, sacan de contexto todo lo sacan de contexto. lo sé, Mi querido Arturo, dime, para ir finalizando claro. esta sección, esta entrevista, que muchas gracias por tanta No, un información. placer. Entonces, este rollo de la sustitución de importaciones, mi querido Arturo, dices tú que en unos 20 años quizás se podría llegar a materializar, pero sería comenzar ya, ¿no? Sí, Ahora, por supuesto. dos cosas rapidísimas. Una, me queda claro que si México da ese paso a una supuesta independencia, ¿sí? De Estados Unidos en este negocio tan ligado que se tiene, Estados Unidos no lo va a ver bien. Va a haber repercusiones. Por Una, supuesto. dos. Esa de Estados Unidos directamente a México. Y la segunda, la que es como involuntaria. Estados Unidos se va a ir sobre los países que están apoyando a México en este comercio, ¿no? Porque lo mencionas y lo mencionaste y lo mencionas bien, Arturo. Tenemos más de 60 y no hemos desarrollado ninguno más que uno. La otra vez yo estaba dando un dato de lo que México le vende a Rusia, que no es mucho, pero tampoco es poco. Sí, no. Entonces, yo veo esos dos caminos. Estados Unidos se nos va a enojar y Estados Unidos se puede ir sobre los otros países que le están vendiendo a México o que le están comprando a México. Todo eso puede pasar, Por Arturo. supuesto, no, por supuesto, y seguramente va a pasar, pero esta es la parte importante que difiere totalmente de lo que fue el proceso de sustitución de importaciones previo, Ujú. el que inició con el general Cárdenas. Estados Unidos, y lo ha reconocido todo mundo, cualquier persona con 3 dedos de frente te lo puede decir, es un imperio en decadencia. No. Cuando el general Cárdenas inicia este proceso, era el imperio creciente. Sí, Esa es una de las enormes diferencias. Segunda, en ese momento el mundo era bipolar. O sí. eras del bloque capitalista o estabas con los soviéticos. Hoy ya No no. había más. Sí, sí. Hoy es multipolar. Sí, claro. Ahorita tenemos nada más los BRICS, por ejemplo, y tenemos otro grupo de países, los de que se están conformando en Medio Oriente. Lo que está ocurriendo en Ah, África, por ejemplo, es sumamente importante, la Unión Africana, lo que está pasando en Burkina Faso, sí. que están expulsando precisamente a las mineras norteamericanas, inglesas. Exacto. Entonces, ya no nada más hay un mercado al cual aspirar. Sí, es cierto, los animales heridos son los más peligrosos, Sí. sobre todo si compartes 3,000 kilómetros de frontera. Pero en términos, me voy a atrever a decir algo y juro que esto es a título personal y el canal no tiene nada que ver. Roberto no tiene nada que ver. Esto es mío y solo yo, ¿sí? Ok. Pero si en el extremo, así, en el peor escenario en el que veamos un bahía de cochinos aquí en México, Ande. a Estados Unidos no se le puede olvidar que hay más de 10 millones de mexicanos absolutamente patriotas y más del 10% está dispuesto Sí, a a ir recuperar el a un Walmart 40%. a comprar un arma, ¿sí? Entonces, Estados Unidos tiene que medir también el sabotaje tras las líneas enemigas y dentro de sus fronteras, porque además recordarás uno de los más famosos diálogos del Club de la Pelea, estamos en todas partes. No, y yo lo voy a enriquecer con el himno nacional mexicano. Un soldado en cada hijo te dio, Exactamente, dice el himno. Entonces, exactamente. allá hay cerca de 40 millones de mexicanos, los últimos datos. Fácil, 10, fácil, ¿eh?
pero con una Mira, mano en la el cintura. 1%, el 1%, Sí, el sí, 1, 400,000 efectivos atrás de tu frontera, de atrás de tus líneas enemigas dentro de tu frontera, que además están y tienen acceso a escuelas, a fábricas, a líneas de comunicación, satisfacción de energía, etcétera, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Sí, Quiero ver si te avientas. sí, digo, no estamos haciendo apología a No, claro que absolutamente no, no, nada. por supuesto, no, 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 no es ningún llamado a la No, 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 violencia, ni pero mucho menos, pero es un factor que se debe tomar en cuenta. no, es que fíjate, no, 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 y lo digo no porque he dicho cosas peores en el canal, mi querido Ah, okey. Arturo, no te preocupes. Afortunadamente YouTube nos da sí nos da cierta soltura. Eh, Fíjate, y es importante lo que dices, porque dicen, ¿de dónde sale la responsabilidad de López Obrador? Eso es ver el vaso medio vacío, yo lo veo al revés, medio lleno. No es que López Obrador tenga una irresponsabilidad, López Obrador sabe la legitimidad que tiene y Claro. López Obrador conoce la historia y López Obrador conoce a la gente. Y sabe que tiene el respaldo. Gracias. Exacto. Sabe que tiene el respaldo y sabe, mira, yo siempre platico la misma anécdota y tú que estuviste más cercano a López Obrador, me entenderás. Está la historia de que cuando le robaron la presidencia, había 2.5 millones de personas que le dijeron al presidente, señor, ¿usted dice? Sí, ¿Usted la dice? verdad es que, aquí te voy a platicar la anécdota tal cual. Ah, Yo estuve en el plantón de Reforma, yo estuve mira. ahí, yo pasé varias noches ahí, y empezó a subir a correr el rumor. Honestamente, yo no sé de dónde surge. Sí Uh sé que surge un rumor. En una noche te estoy hablando que nuestro campamento estaba casi enfrente de la Lotería Nacional. -huh. Y eran alrededor de las 3 de la mañana que empezó a correr el rumor durísimo de vamos a tomar Palacio. Y Sí, todos nos llevamos la mano a la cara y dijimos, ¿qué carambas va a pasar? sí, Y ese sí, día muchos caminamos al Zócalo, porque era donde dormía Andrés Manuel, a sí, buscar información y saber así de sí. qué carambas vamos a O sea, hacer. ¿es neta esto? O ¿Es sea, ¿es neta que neta? vamos a tomar Ajá. Palacio? Sí, yo haría lo mismo. Porque además, debo recordarte la elección que le roban en el 88 al ingeniero Cárdenas, Sí, mucha gente le reclama que no se haya levantado. Entonces ajá. yo Sí, dije, madre de Cristo, sí, nos o sea, vamos a... traían esas ganas. Yo traía Sí, ese antecedente. sí, Digo, si bien yo no participé en la elección, ya estaba empezando a politizarme en la elección del 88 y sí dije, Cristo bendito, ¿qué va a pasar? sí. No hubo nada de información. Volvimos, te estoy hablando que ya eran las 5:30 de la mañana cuando logramos regresar al campamento en Lotería Nacional y empezamos a ver gente marchando hacia la Bolsa Mexicana de Valores. Ay, güey. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es mi lectura del hecho? Por alguna razón surge el rumor de vamos a tomar Palacio. Andrés Manuel, con toda la legitimidad y autoridad, sabe que la sangre que se derrama es la individual y no puedes arriesgar la del compañero, dice no, porque va a ser un baño de sangre. La gente está alebrestada, la gente está movilizada, vamos a encauzarlo. ¿Cómo? Vamos a hacer una manifestación en la Bolsa Mexicana. Sí, Ese es como el botón de todo lo que fue en general el fraude del 2006. Sí, yo estaba, yo estuve ahí, a mí no me lo cuentan. De verdad estábamos dispuestos a agarrar un fusil e irnos a la sierra. sí, yo lo sé, o sea, lo sé de buena fuente, me lo han Ujú. platicado, que estuvieron al 3, 2, 1 de aventarse. Y Sí, yo siempre cuento esta anécdota. O sea, son 2.5, 3 millones de civiles. No hay fuerza pública que detenga eso, no lo no, hay. sí, ¿no? Y qué bueno que López Obrador tuvo el temple y sobre todo el liderazgo, porque Y la estamos viendo responsabilidad, no, no, pero es que estamos viendo un Marco Cortés, un Alito Moreno que no, carecen de liderazgo. O sea, si él, imagínese un Marco Cortés diciéndole, cálmense, oye, Pedro Ferriz de Con le está diciendo inservible a Xochitl Gálvez. Le dice, ya sí, que no siéntese, estorbe, señora. O sea, ¿te das cuenta? sí, El liderazgo de una Xochitl Gálvez, pero bueno, discúlpame, López Obrador, no quise compararte. Pero bueno, tenía que mencionarlo. Entonces, sí, yo siempre cuento esta anécdota, lo impresionante, o sea, el temple y el liderazgo de López Obrador para decirle a la gente, cálmense, porque López Obrador, aparte de que sabe que la sangre que se derrama de cada civil va a ser su responsabilidad,
Totalmente. Sabe de antemano que las guerras civiles no dejan nada, nada bueno. Yo estoy ultra en contra. Por eso cuando dicen, qué bueno que ganó López Obrador, porque se destapó la olla express, porque estábamos también al 3-2-1 de Sí, algo que ni quiero imaginarme. Estábamos sí, al borde de eso, ¿eh? Mi querido totalmente de Arturo. acuerdo. El, la frase de por el bien de todos, primero Sí. los pobres, no nada más suena bonito, no nada más habla de una visión social o de una inclinación social respecto de las políticas públicas. Ujú. También es una advertencia a las élites Sí. de aguas, porque la red que contiene, el cauce que contiene al tigre o la jaula que contiene al tigre para utilizar la Sí, sí, sí. analogía del presidente, se está agrietando Sí. y no puede aguantar mucha más presión, de verdad. Pues ahí está lo que le dijo a los banqueros. Si se van al fraude, yo no voy a, yo no voy a contener al tigre. Sí. Se los dijo, Ujú. ¿sí? 45% de este país era el tigre o es el tigre. Sí. Los banqueros son de números. ¿Qué dijeron? Ay, canijo, son varios millones de personas. Mejor nos calmamos. Se los dijo, no se los mandó a decir. Yo creo que ese fue el único acto rudo de López Obrador, a mi parecer, cuando les dijo, rudo, y utilizo bien la palabra rudeza, porque utilizó rudeza desmedida López Obrador cuando les dijo, yo no pienso contener al tigre, ustedes se van a ser responsables, no yo. Con eso finalizo, mi querido Arturo. Mi querido Arturo, ¿algo más que te gustaría agregar? La verdad, disfruté mucho la plática, ojalá y nos puedas acompañar en otros episodios, en otros capítulos. Me siento te sentí como en casa, amigo. Muchas gracias. Sí, pareciera como si tuviéramos mucho tiempo de estar en Varios este tipo programas. de charlas. Ha Sí. sido para mí un verdadero placer. Pues si hubiera que agregar algo nada más, el recordatorio de que aquellos que vivimos en la Ciudad de México, pues recordarles cómo fue la administración de Andrés Manuel como jefe de gobierno y como se dice vulgarmente, cómo dejó en caballo de Hacienda a Marcelo Ebrard. Creo que va a ser lo mismo, creo que sentó las bases y los cimientos, hace falta muchísimo, por Oh, supuesto, no es un trabajo concluido, pero está funcionando. claro, totalmente de Entonces, acuerdo. creo que la administración de Sheinbaum como titular del Ejecutivo Federal, los últimos 3 años de la doctora van a ser miel sobre hojuelas, en términos económicos, en términos sociales, Sí. en todo. Porque además la visión que tiene el presidente ha permeado en los gobiernos estatales. Insisto, hace falta mucho por hacer. No es Y una hay tarea gobiernos concluida. de Morena pésimos también, Ah, por supuesto, por supuesto. Tenemos, indefendibles. Zacatecas, Cuernavaca, Morelos, mismo Guerrero, mi mismo Guerrero. sí, sí, la visión, la misma forma en la que llega Sí, la hoy gobernadora ya es bastante Evelyn cuestionable, Salgado. Evelyn Salgado. Entonces, en general creo que se va a lograr el cambio. Sí, Y el presidente lo sabe. La politización, la manera en la que la gente estamos ya hablando, creo que ese fue y es sí. el mejor acierto del presidente, más que los programas sociales, el Tren Ah, Maya, el Istmo, el hecho de que la gente esté politizada el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque nos obliga a informarnos, a escuchar más de una versión y pues si se trata de escuchar versiones, pues qué mejor que contigo, Roberto. gracias, mi querido Arturo. Como siempre digo, queremos un país muy cívico, politicémonos, involucrémonos, participemos, salgamos del sofá. Totalmente. En O fin, que lo hagan en el Arturo, sofá, pero que también lean, escuchen más de una opinión. Algo que yo compartía mucho con los compañeros de la FEU era, mi opinión es esta, sí, no me creas, de no, verdad, puedo mentirte, puedo investigale. utilizar los números para engañarte, no me creas, Sí. ponlo en duda, investiga y crea tu propia opinión.
Totalmente de acuerdo, me quedé Arturo. Pues me quedé Arturo, fue un gusto platicar contigo. Gracias por toda la información que nos trajiste. Tienes las puertas abiertas cuando gustes del